Eldiario.es. Periodismo a pesar de todo. Llevamos ya varios episodios viajando por ermitas, castillos, monasterios. Sin embargo, hay un tema que estábamos posponiendo sin darnos cuenta. Un tema un poco incómodo y al mismo tiempo inevitable. Porque si estas piedras siguen cayéndose, el día de mañana, ¿quién va a estar ahí para impedirlo? Hay una frase que llevamos escuchando años. Los jóvenes de hoy viven de espaldas al patrimonio. Bueno, al patrimonio y a muchas otras cosas. La has oído en debates, en tertulias, incluso en instituciones culturales. Da igual quién la diga. Siempre suena igual de categórica y de sospechosa. Y lo más peligroso es que si la repites lo suficiente, parece cierta. Pero, ¿y si no lo es? Te voy a soltar un tópico y tú reaccionas como tú quieras. Los jóvenes de hoy viven de espaldas al patrimonio. Es un tópico que creo que puede ser cierto, pero que creo que ha mejorado en los últimos años. También sí, de esas instituciones, como que no se muestra tanto el patrimonio que hay en la España rural, pues como que los jóvenes no lo conocen y es más difícil que se interesen. Pues igual el tema es hacer una vista guiada temática de otra manera o que sea de algo un poco más atractivo. Ellos son José Luis, María y Gabriel, 3 jóvenes con 3 historias muy distintas. Después de escucharlos, veremos que el problema no es necesariamente si a los jóvenes les interesa o no el patrimonio. Porque puede que el problema esté en otra parte, en cómo se les cuenta y en qué tipo de propuestas reciben. Yo creo que al final el mensaje de decir vamos a pensar en qué es lo que a ti te gustaría que perviviera, vamos a pensar en qué es lo que tú has recibido, se corresponde a lo que ves y a lo que preservas. Vamos a hablar de las historias que nos contamos, vamos a hablar de cómo creamos, qué creamos, te gustaría crear. Yo soy José María Sadia. Yo soy Andrea Morán y esto es La Memoria en Ruinas. Un podcast sobre el patrimonio español que se resiste a desaparecer. Episodio 7. ¿Quién cuidará mañana de estas piedras? Para empezar a entender qué hay realmente detrás de ese tópico, decidimos acercarnos a quienes ya llevan años demostrando todo lo contrario. Yo, por ejemplo, me he ido a Burgos. Yo me he ido a París. Anda, qué suerte, ¿no? No me he ido. No hay presupuesto para ese tipo de viajes. Te cuento, he hablado con María Oderiz. Hemos hecho la entrevista a distancia. Ella tiene 25 años y está trabajando en el Museo Nacional de Historia Natural, allí en París. Y de hecho me atendió en su pausa para comer. A las 12, horario francés. ¿Y qué hace en París? María ha estudiado políticas públicas y gestión cultural y gracias a distintas ayudas ha podido investigar y trabajar en museos como este de París o en The Cloisters, en Nueva York. Mira, donde están algunas de nuestras joyas españolas, como las pinturas de San Baudelio, la cabecera de Fuentidueña, de las que ya hemos hablado en el episodio 2, por ejemplo. Pues allí trabajó ella. El caso de María es bastante especial. Solo te diré que hizo su primera visita guiada con 14 años, enseñando la Torre Mudéjar de El Salvador, en Teruel. Vaya, eso le llamo yo ser una guía precoz. Es toda una enamorada de la historia. Colabora con la asociación Patrimonio para Jóvenes y por su trayectoria, pues pensé que sería una buena candidata para responder a una de las preguntas más complejas que hemos hecho en este podcast. María, ¿a los jóvenes les interesa el patrimonio? Yo me acuerdo que a veces a mí me preguntaban cosas así, como preguntas similares cuando yo tenía 18, 19, 20 años y yo decía, bueno, yo vale, soy joven, pero no soy representante de todas las juventudes del mundo mundial. Lo que a mí me interesa puede ser que no le interese a otra persona. Y yo creo que también es eso. Esto nos lo vamos a apuntar en rojo, José María, para que en este episodio no hablemos de la juventud así en abstracto, ¿vale? Ni María ni el resto de entrevistados deberían tener la presión de contestar por todos los jóvenes del mundo. Ya, como si todas las personas respondieran ante un mismo patrón. Tal cual, es un lugar común en el que no vamos a caer, lo prometemos, pero hablando con María me ha desmontado otros 3 topicazos. A ver, déjame adivinar el primero. Que a los jóvenes solo los podemos ganar por las redes sociales. Bingo. Las herramientas ayudan, pero muchas veces es un tema de discurso y muchas veces es un tema de propuesta. Es decir, si tienes un discurso buenísimo, que llame muchísimo el interés, con unos visuales maravillosos, pero luego la propuesta que haces se queda corta, pues la gente no va a volver. Vamos, que no por hacer un TikTok los museos van a tener al público joven comiendo de la mano. Tiene pinta de que no. La segunda idea desfasada también tiene que ver con cómo conectar con esa audiencia joven. Por alguna razón pensamos que todos los jóvenes hablan un mismo idioma, ¿no? Que hay que explicarles las cosas con esos códigos porque no entenderán otros. Lo que no puedes hacer es generalizar y decir, vale, vamos a intentar hacer referencias
a cultura popular, a series de Netflix o a trends de TikTok, porque a todo el mundo le va a gustar eso. Pues no. Oye, me está empezando a convencer María, ¿eh? Y tiene toda la pinta de que pasa algo parecido con el público infantil. Acabamos siendo bastante simplistas y condescendientes al explicarles las cosas. Me está gustando esta sesión de autocrítica, porque yo también creo que a veces pecamos de eso. Y mira, el tercer y último tópico es que juventud y patrimonio no saben pasar tiempo juntos. Pero María me contó que después de aquella primera visita guiada, con 14 años, ella ha hecho muchas más y varias han sido con su grupo de amigos, donde se ha convertido un poco pues, en la guía oficial. Yo cuando decía, hacemos una excursión a este lugar, luego vamos a comer, no os preocupéis. Pero entre medio, si queréis, os explico yo un poco esta casa. Hacía yo la investigación antes, etcétera, y la gente venía. Y luego me decían, ¡ay, qué bien! Hacemos otra excursión cuando quieras. Haciendo este tipo de iniciativas, María ha ido descubriendo cuál es su método favorito para hablar del patrimonio. Yo creo que lo haría mediante historias. Cuando explicas un lugar patrimonial, estás contando una historia, estás contando la historia del lugar, estás contando la historia de la gente que ha habitado en ese lugar, estás contando también un poco tu experiencia, porque una visita guiada, aunque trates de ser lo más objetivo posible, siempre algo de subjetividad pasa al público. En concreto, ella recurre al método de inteligencia emocional de la Universidad de Yale que aplican en la Fundación Botín, donde ella lo aprendió. Para. ¿Qué has dicho? ¿Inteligencia emocional? Sí, todo lo contrario a la inteligencia artificial. La idea es tratar de identificar tus emociones cuando estás frente a una obra de arte, pensar en aquello que la persona que lo haya creado ha podido también experimentar, y la idea de conectar tanto contigo mismo, con la obra en sí misma, para crear un poco un vínculo. María es un buen ejemplo de cómo contar el patrimonio. Yo voy a sumar otro, porque he hablado con Gabriel García, que tiene 32 años. Y la verdad es que, como él es de Burgos, no se me ocurrió mejor idea que citarle enfrente de su increíble catedral. Bueno, claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, es que el lugar tiene además una explicación, ya lo verás. Nos refugiamos en una esquina de la plaza y ahí empezamos a charlar sobre lo que él hace. Soy Gabriel García y soy de Burgos y me dedico a recrear monumentos en Minecraft de España con fines divulgativos. Oye, monumentos de España recreados en Minecraft. Es el videojuego más vendido de la historia. ¿Tú has jugado alguna vez? A ver, yo reconozco que no soy mucho de videojuegos, nunca lo he sido. Y en la entrevista se nota, pero la verdad es que la idea en sí me encanta. Es un videojuego que se basa en cubos para construir. No existen formas curvas ni otras formas. Hay varios modos, uno supervivencia y otro creativo, que es el que uso yo, que es el que te permite crear todo tipo de construcciones a partir de cubos. ¿Qué tienes que hacer para ganar? Si es que hay que ganar. Bueno, depende del modo. En el creativo nadie gana, es crear y ya está. Y en el modo supervivencia, pues al final tienes que matar a un dragón viajando como a través de portales. Y básicamente depende del modo de juego que elijas. Gabriel utiliza el modo creador para reconstruir todo tipo de edificios, iglesias, palacios, teatros, mira, incluso un hórreo asturiano. Su canal de YouTube se llama, a ver si lo digo bien, Minecraftéate, y ya ha publicado más de 300 vídeos. Una de las primeras creaciones que hizo fue la Catedral de Burgos, que la teníamos justo enfrente. Vale, ahora ya entiendo que hicierais la entrevista allí. La Catedral de Burgos, que es uno de los monumentos a nivel personal que más me sorprenden, y a nivel personal pues nos ayudó un poco a dar a conocer nuestro proyecto. Pues es el primer monumento que recreé en Minecraft, así tan grande. ¿Cuánto tiempo se puede invertir en construir virtualmente una de las catedrales más importantes de España? Pues tardamos 1 año y pico en el exterior y aún estamos con el interior, que cuesta ¿No han más. acabado las obras? No. Bienvenidos a Minecraftéate. Nos trasladamos hasta la localidad de Fuenteodra, en Burgos, para conocer la iglesia de San Lorenzo Mártir, también llamada la Dama de las Loras. Estamos escuchando el vídeo dedicado a la iglesia de Fuenteodra, que es un poco spoiler. Sí, hablaremos de ella dentro de un par de episodios. Bueno, pues Gabriel también la ha reconstruido en Minecraft. A medida que el canal ha ido creciendo, ha ido afinando ese tono divulgativo y ahora colabora con su amiga Nora Pulido, que es quien pone la voz a la locución. La portada de la iglesia es renacentista,
Oye, ¿y por qué a un joven le da por jugar con el patrimonio? Pues tiene que ver justo con ese vídeo, con Fuenteodra. Empecé a interesarme y a conocer el tema de cómo estaba el patrimonio de España rural a través de la iglesia de Fuenteodra, y ahí ya empecé a indagar más, por ejemplo, en la lista roja de Hispania Nostra, en la cantidad de patrimonio que hay, se está perdiendo y que las instituciones no muestran interés en conservarlo, y de tanta pena que me dio, pues quise un poco aportar el granito de arena y ayudar un poco a divulgar. Además de dar a conocer este patrimonio con su canal, Gabriel también está ayudando a salvarlo. Algunos de sus vídeos han formado parte de campañas de micromecenazgo para recaudar fondos y llevar a cabo restauraciones. Ayuda mucho a valorar mi trabajo, y también me pongo muy contento con las personas que están tanto aportando como están moviendo esa campaña, y me siento como integrado con esa gente. Un ejemplo es Villamorón, un pueblo de Burgos donde hay una pequeña catedral en la mitad de la nada. Sus recreaciones de la iglesia de Santiago Apóstol han ayudado a recaudar fondos para rescatarla del olvido y también de la despoblación, porque allí los vecinos se cuentan con los dedos de una mano y me sobra alguno. O sea que aunque sean pocos estarán encantados con Gabriel. Totalmente. Y él ha encontrado, no sé cómo decirlo, una especie de vocación. Así me lo contó cuando le pregunté si se identificaba con todos esos vecinos que luchan porque no desaparezcan nuestras iglesias. Sí, mucho, porque sobre todo con la iglesia de Villamorón, que ya han sido 3 campañas, creo, si no recuerdo mal. No sé, cómo me siento muy identificado con la asociación y con la iglesia. Bienvenidos a Minecraftéate. Os presentamos la iglesia de Santiago Apóstol, en Villamorón, perteneciente al municipio de Villegas, provincia de Burgos. Pues creo que el de María y el de Gabriel son 2 casos que demuestran que sí hay jóvenes, pero que muy interesados en el patrimonio, cada uno utilizando sus lenguajes, aliándose con la tecnología, pero también valorando las propuestas que hay por debajo. Vale, entonces damos por probado que hay jóvenes que están haciendo cosas por el patrimonio, y ahora solo nos faltaría despejar la siguiente incógnita, porque creo que el meollo del asunto está más escondido. Claro, si los jóvenes se están movilizando por el patrimonio, ¿qué puede hacer el patrimonio por ellos? Sencillo, por aquí ahora subimos, cogemos rotonda y salimos a circunvalación, que es sencillo. Estamos en Badajoz, vamos en el coche con José Luis Díaz, que es historiador del arte. Él ya no es tan joven, ahora tiene 41 años, pero sí lo era cuando apostó por dedicar su vida al patrimonio y hacerlo además desde Extremadura. Sí, cuando subamos este camino ya nos la encontramos prácticamente. A José Luis le hemos dado carta blanca. Le hemos dicho, llévanos a un monumento extremeño que merezca la pena conocer. Y ha elegido la Ermita de la Encarnación, en el pueblo Arroyo de San Serván, a unos 15 kilómetros de Mérida. Por 2 cosas principalmente. La primera, porque es un caso muy, muy sangrante de arte en ruinas. Y la segunda, porque es quizá el germen de arte en ruinas como proyecto. O sea, que nos llevas donde Sí, todo empezó al para origen, ti. nos lleva al origen. Sí. Al origen. Arte en Ruinas es el proyecto que le vinculó profesionalmente al patrimonio. Eso es, Andrea. Y de alguna manera todo empezó en esta ermita a la que vamos acercándonos por un camino de tierra que además no es público. Esto es una propiedad privada, que son los propietarios de la ermita. Ajá. Y bueno, yo nunca he tenido ningún encuentro con ellos y nunca me ha parecido que no permitiesen visitar la ermita. De hecho, El paisaje que nos vamos encontrando es bastante árido, hierbas secas y doradas, algunos matorrales y el cielo azul, completamente despejado. La ermita está a las afueras del pueblo. ¿Viene alguien a esta ermita? O sea, tiene muchísimas visitas, que es lo más curioso. ¿Tiene muchas visitas? Muchas visitas. Tiene una historia muy curiosa que justifica todas las visitas que tiene. Ahora visitaremos la parte de atrás, que es muy curiosa y que nos dará una pista también del porqué. Bueno, pues vamos a ello. Sí. Es que hay que echarle imaginación, ¿eh? Sí, hay que echarle mucha, Mira que hemos visitado ya edificios en ruinas, pero como esta ermita no hemos encontrado nada. Es que está prácticamente deshecha. En pie solamente queda el retablo y un muro. Lo demás es un montón de piedras. Bueno, yo desde el 2016 que la empecé a visitar ha perdido muchísimo paramento. Entramos o hacemos algo parecido, porque no queda ni puerta que cruzar ni arcos por los que pasar. Ahora estaríamos dentro de la ermita. Estaríamos entrando por el retablo principal de la ermita. A mí, lo primero que me llama la atención es el retablo. En España, cuando decimos la palabra retablo,
Directamente pensamos en esa especie de mueble de estilo gótico, barroco o el que sea, que se colocaba en el altar o en una capilla. Pero este no está tallado en madera. Este es de piedra y de mampostería, por lo que no se podía cambiar según el gusto estético. Y este trozo grande de cascote gigantesco formaba parte de la parte trasera del retablo y cayó hace no muchos años. Se ha desprendido y ha ido... Sí. O sea, antes estaríamos pisando el suelo de la ermita, Totalmente. pero ahora estamos sobre un montículo de piedras que han ido arrollando. De hecho, de suelo lo que pudiese ser casi que original, creo que no hay ninguna parte de la ermita en la que encontremos algo que nos diese pistas de cómo era. No se conserva ninguna fotografía del interior de la ermita. Una lástima porque nunca sabremos cómo era exactamente por dentro, aunque en un ejercicio de imaginación podemos especular un poco con la decoración que tenía. Y los colores, aunque se hayan perdido, deberían ser súper vivos, eran colores rojos bastante fuertes y muy contrastados. ¿Qué ha pasado para que una ermita que se llenaba de feligreses se encuentre ahora en este estado tan frágil, tan desolador? Bueno, lo primero que se me ocurre es que por las medidas que tiene sabemos que fue un lugar bastante importante. Que se estima que empezó a construirse en el año 1500 y que para ser un pueblo muy pequeñito como es y el resto de ermitas que tenía, era una ermita de unas dimensiones bastante grandes para estar donde estaba también. Un par de siglos después fue renovada, a comienzos de 1700. Por aquel entonces mandaba el estilo barroco y la ermita cambió sobre todo su decoración, pero su decadencia llegó a principios del siglo XX. El tiempo hizo que la ermita se fuese abandonando paulatinamente, en 1927 aproximadamente, perdió la techumbre y a partir de ahí ya vino el declive, se empezó a abandonar y empezó a entrar en estado de ruina y hasta el día de hoy, como nos la encontramos. Es cierto que el tiempo es un factor, pero hay otros dos que aceleraron ese deterioro y que explican que la ermita se viniera abajo. El primer motivo, a estas alturas yo creo que todos lo intuimos. En el siglo XIX vino la moda de la búsqueda de tesoros dentro de las ermitas y las iglesias y se sabe documentalmente que alguien pidió permiso para buscar un tesoro dentro de la ermita. Es posible que sufriese estructuralmente algún daño si se hizo algo, porque tiene una parte medianamente subterránea la ermita y sí que se nota mucho movimiento de tierra en el sitio. Cómo no, el expolio también tenía que aparecer en esta historia. Del supuesto tesoro no se supo nada más, pero la capilla pudo sufrir daños por esos movimientos de tierra. Esa no es la única historia misteriosa que rodea esta ermita. El segundo factor que afectó a la estructura también tiene su lado, a ver cómo lo decimos, un poco paranormal. Y es que en el año 1992 unas personas dijeron que se les había aparecido la Virgen en la ermita. ¿Quién le iba a decir? Una aparición mariana. ¿Cómo lo oyes, Andrea? Cuenta la leyenda que aquí se aparecía la Virgen y que incluso una vecina actuaba como una intermediaria para obrar los milagros. No sé, bueno, pues como una especie de medio, ¿no? O algo así. La prensa local llegó a hacerse eco de esa supuesta noticia y no veas lo poco que tardó la ermita en convertirse en un lugar de peregrinación. Venían autobuses que paraban en esta explanada y se llegaron a juntar más de 500 personas en la ermita. Hay fotografías que lo documentan del año 93, que se ve la misma imagen que vemos ahora mismo, que es una ermita en ruinas en mitad del campo, pero absolutamente plagada de personas. Y eso es algo que también pudo afectar un poco a la estructura de la ermita. Lo paradójico es que aquel suceso que provocó daños en la ermita también la convirtió en un referente, porque desde entonces nadie se ha olvidado de ella. A principios de los 2000 venías cualquier fin de semana y aquí había un montón de sillas y se juntaba aquí un montón de personas, pero ya cada vez menos, la verdad. José Luis nos guía hacia la zona que está detrás de la cabecera, donde hay varios árboles que hacen sombra y donde nos espera una sorpresa. Bueno, esto está lleno de estampitas. Tiene esta parte y esa de allí, aquella es la más curiosa y la más pintoresca con diferencia, que es donde suele reunirse la gente. Ah, mira, si hay unos asientos, ¿no? O sea, unas sillas. Resulta que el muro trasero, agrietado y bastante frágil, está completamente decorado. Absolutamente plagado de imágenes religiosas, estampas, pósters religiosos, velas, flores, y una cosa que llama mucho la atención es que está rodeado de sillas, porque aquí la gente viene normalmente y pasa aquí mucho tiempo. Y luego muchas flores artificiales típicas de los cementerios. Total. De hecho, si enseñamos una foto del sitio y no damos un contexto, podría ser perfectamente que lo identificasen con un cementerio. Hasta hace relativamente poco se podían encontrar incluso pequeñas réplicas de extremidades o partes del cuerpo por las que la gente rezaba. La gente traía exvotos, que son estas pequeñas figuras de cera de cuando alguien le hacía una promesa a la Virgen o a una promesa religiosa, pues si tenía una operación de pierna, pues era una pequeña piernita de cera y aquí se acumulaba muchísimo. Había manos, piernas, dentaduras postizas, ese tipo de cosas que eran como muy chocantes para la gente que venía
venía de fuera. La verdad es que el contraste llama bastante la atención. A lo mejor no es lo que yo personalmente desearía, pero no hay duda de que esta es una ruina que sigue viva. Y me atrevería a decir que en ningún sitio que he visitado he visto algo como esto, ¿no? En una ermita que está totalmente en ruina, se siga rindiendo culto y la gente siga visitándola. O sea que es un contraste brutal, ¿no? Es que, a ver, esto conviene pensarlo bien. Se rinde culto en un espacio que se cae a pedazos, pero al mismo tiempo es imposible no pensar que nosotros mismos hemos dejado que se viniera abajo. Tal cual. Son esas contradicciones que siempre pasan en el patrimonio que hacen que se desaten algunos mecanismos, ¿no? Empiezas a pensar... Cuando José Luis visitó por primera vez esta ermita, se desató uno de esos mecanismos que comenta. Esa mezcla entre ruinas y culto, entre olvido y resistencia, hizo que justo este lugar fuera el germen de su proyecto profesional, Arte en Ruinas. Por eso nos ha traído hasta aquí. Para comenzar por el principio, primero diremos que la historia de José Luis nos habla de patrimonio, pero también de todos esos jóvenes que tuvieron que emigrar, que hacer las maletas de esa España que atravesaba la crisis de 2008. Sí, por aquel entonces él estaba cursando la carrera de Historia del Arte y, atención a este detalle, salió de la universidad siendo un apasionado del arte contemporáneo. Me atraía mucho a nivel filosófico, la estética, la filosofía del arte, que no era solamente algo palpable, sino que era algo a lo que hacía mucho pensar a la gente. Y a mí eso me interesaba mucho. Claro, la pregunta es obvia. ¿Cómo pasa uno de querer visitar Arco a estar interesado por ermitas en ruinas? Pues primero por un desencanto cuando descubrió que las tensiones comerciales, vamos a llamarlas así, también afectan al arte. El mercadeo del arte, ahí empecé a desencantarme un poco de todo, porque me gustaba mucho la filosofía del arte contemporáneo, pero la realidad no me gustaba. Con 30 años, José Luis ya había perdido ese interés y además no veía perspectivas de futuro en Extremadura. Así que en 2013 decidió irse a Reino Unido. Descubrió un país que presume y cuida de su patrimonio, también de sus ruinas. Y allí empecé a reflexionar mucho sobre cómo se trata en los distintos sitios el patrimonio. Me di cuenta de que en el Reino Unido viajabas a cualquier pequeño pueblo, hasta el más pequeño, tenía algo, un resto patrimonial, una ermita, una abadía, y que conservaban, vamos, con todo el cariño del mundo y con toda la fuerza, porque era un motor económico importantísimo para el pueblo. Y yo no paraba de pensar en la cantidad de valor patrimonial que había en Extremadura y lo desaprovechado que estaba. No solamente desaprovechado a nivel económico, sino también a nivel cultural. Así que cuando José Luis volvió a Extremadura, en 2015, ya lo hizo con el patrimonio y la cultura en la cabeza. ¿Cuáles eran las opciones? Todo pasaba por opositar en el mundo de la cultura, trabajar en un museo, ese tipo de cosas. Yo tenía muy claro que no quería hacer eso y que quería hacer algo por iniciativa propia. Ese proyecto se terminó llamando Arte en Ruinas y le llevó a mapear toda Extremadura para ubicar monumentos en estado de desaparición. Me resultaba desesperanzador. Digo, no sé cómo en nuestra tierra hemos conseguido llegar a este punto. Al ser Extremadura geográficamente una región muy grande, hace que sea muy difícil conservar todo este patrimonio. El blog Arte en Ruinas comenzó a crecer gracias a las redes sociales y a la colaboración de personas que se identificaban con ese panorama desolador. Hay muchísimos de los edificios que he conocido y he documentado que si no hubiese sido por vecinos y vecinas del pueblo no hubiese encontrado nunca. Sí, empezó a formarse pues una comunidad en torno al proyecto. Poco después se sumaron dos compañeros más, Marta Lozano, compositora de música clásica, y Andrea Vicenti, arqueólogo italiano. Nos conocemos, nos caemos bien y empezamos a pensar cómo podríamos tener un proyecto en común en el mundo de la cultura y que no solamente fuese un proyecto, digamos, personal por gusto, sino que fuese rentable también económicamente y con el que nos pudiésemos ganar la vida. Démonos cuenta del desafío, crear un proyecto basado en la cultura que sea sostenible y hacerlo crecer desde Extremadura. Comienzos difíciles, pero la verdad es que hemos tenido mucha suerte, nos ha ido muy bien y trabajamos mucho. Lo que pasa es que tenemos ciertos hándicaps, ¿no? Como ser una zona eminentemente rural, una de las zonas más pobres de España y una zona con unas comunicaciones un poco complicadas, pues hace difícil hacer ciertas cosas. Desde entonces no han dejado de trabajar con los jóvenes. En uno de sus últimos proyectos europeos, en colaboración con Portugal, se propusieron identificar qué oficios se habían perdido en Extremadura, pero quisieron ir un poco más allá. Vamos a recordar que todos en algún momento de la vida hemos sido NEET. No hemos tenido ni estudios en ese momento ni hemos estado trabajando. O sea que es algo muy común. Entonces, ¿qué hicimos? Unir juventud, gente joven, con esos oficios que estaban perdiendo. ¿Qué surgió de ahí? Pues para mí hasta el momento quizá uno de los proyectos más emocionales que he vivido. Lo que hicieron fue organizar formaciones para gente joven que estaba en esta situación y que pudieran conocer talleres de cantería, carpintería, vidriería.
Y bueno, la experiencia brutal. El que la gente joven conociese cómo funcionaban los talleres, el que pudiesen empezar a pensar que podía ser una alternativa de futuro. Y mientras que todo eso pasaba, se empezó a dinamizar una ley en la que la figura del aprendiz, que nosotros habíamos reivindicado muchísimo en los talleres, se ponía en valor y empezó a hablarse de la creación de una serie de escuelas talleres en Extremadura relacionadas con los oficios tradicionales. Son oficios en extinción que además, si lo pensamos, tienen una aplicación muy práctica cuando hablamos de patrimonio y conservación. Ya lo comentábamos en el episodio sobre los castillos. En España nos hacen falta canteros. Y de ahí esta idea tan oportuna de unir a esos jóvenes que buscan una vocación con disciplinas en riesgo de desaparecer. Cuando yo arranqué, había una generación anterior a la mía que trataba el patrimonio de una manera muy diferente a como yo la trato o como la trata la gente de mi generación. Era todo muy académico, muy serio. Era todo el arte era prácticamente sacro, y creo que después de la mía, que ya soy una generación que ya no es tan joven, hay una que se ha guiado mucho por la divulgación. Pasa también por hacer accesible a todo el mundo la cultura, a través del entretenimiento, del audiovisual sobre todo, ¿no? José Luis tiene claro que las visitas divulgativas deben enfocarse de otra manera, como nos comentaba antes María desde París, poniendo la experiencia en el centro. Que la gente no quiere básicamente que le hagas un recorrido histórico-artístico del edificio, sino que le cuentes también un poco tu experiencia, las sensaciones que has tenido y por qué tú piensas que ese edificio merece la pena ser salvado o por qué ese edificio merece la pena ser recordado, ¿no? Que es una de las cosas más importantes. De hecho, eso, por ejemplo, las ermitas, creo que es el vivo ejemplo, porque se ha perdido su culto, se ha perdido su uso, y la única manera de conectar con ella es un poco tirar de patrimonio inmaterial también, que es también importante. En este podcast ya sabes que nos centramos en el patrimonio material, pues edificios, monumentos, vaya que nos gustan mucho las piedras. Pero José Luis cree que el patrimonio inmaterial juega un papel muy relevante, especialmente para los más jóvenes. Eso serían las tradiciones, las costumbres, las genealogías. Ahí es donde los jóvenes encuentran el verdadero arraigo. ¿Qué conecta a la gente joven con este patrimonio? Pues el nexo de unión es su familia, fundamentalmente. Cuando piensas qué pasaba aquí en esta ermita hace 50 años o 100 años, lo que pasaba era que tu familia estaba por aquí. Y aquí se escuchaban unos cánticos que eran concretos, se escuchaba una música, se rendía un culto que ya no se rinde. Y el intentar recordar a la gente que ya no está, a tus familiares, es la conexión con el patrimonio más directa. Para terminar, le pedimos a José Luis mirar al futuro. Primero al de esta ermita. Yo te diría negro o negrísimo, el futuro. O sea, que si quedamos aquí dentro de 10 años, ¿qué nos encontraríamos? Pues me encantaría que se hubiese por lo menos desbrozado el territorio, que fuese fácil acceder a él, que los cascotes se hubiesen quitado y que se hubiese intentado por lo menos que no se deteriorase tanto. Es pesimista con este lugar, pero no tanto cuando piensa en el plano general, en el patrimonio de toda Extremadura. Porque si miras 10 años atrás, cuando hizo ese primer mapeo en Arte en Ruinas, nota algunas diferencias. Que si ahora hago examen de conciencia y miro mi libro, 3 o 4 de esos 10 edificios o se han salvado o se están salvando. Entonces mi perspectiva ahora es mucho más optimista que cuando escribí el libro. Y ya por último, le preguntamos por el futuro de los jóvenes, los que quieren encontrar una oportunidad en el patrimonio. ¿La tienen realmente? ¿También en un lugar como Extremadura? Cuando la gente me pregunta qué puede hacer en el mundo de la cultura para buscarse un futuro por su propia mano, yo creo que sobre todo pasa por conocer gente que quiera hacer algo parecido a lo que haces tú y se puede conseguir. O sea que es un poco cuestión de voluntad, picar piedra y no perder nunca la perspectiva. Pues en este episodio hemos escuchado las historias de 3 jóvenes que están desarrollando, cada uno a su manera, una carrera profesional en el ámbito de la cultura. Y cuando miran a las grandes catedrales o a las pequeñas ermitas como esta, ven posibilidades, algunas más intangibles y otras más pragmáticas. Las que ve José Luis son las más prácticas, porque él siempre trata de buscar cómo darle una segunda oportunidad al patrimonio. Si no tiene una utilidad, el patrimonio al final carece de sentido. Si, por ejemplo, tenemos un edificio que está abandonado, lo restauramos, invertimos muchísimo dinero en él y se queda totalmente vacío de contenido, bueno, pues dentro de 100 años estará otra vez igual porque nadie lo ha vivido. Los edificios como las casas, si no vives en ellas, se vienen abajo. También hemos visto el caso de Gabriel, que en su canal de YouTube y a través de Minecraft se fija en estas iglesias que, pasados los siglos, se tambalean y necesitan nuestra ayuda. Son edificios que reflejan historias de muchas personas que se han esforzado en construir ese monumento, mantenerlo a lo largo de la historia y es como los recuerdos de lo que ha vivido la gente. Y me parece que
cuando hablamos de algo que es permanente, que quizá olvidamos que está ahí porque lo vemos mucho, como puede ser un edificio, o cuando es algo que es de todos, podemos pensar un poco que no es importante. Y justo porque es de todos, es extremadamente importante. María, por su parte, se queda con esa función inmaterial que tiene el patrimonio, la parte más emocional, diríamos, ¿no? A la que cuesta ponerle nombre. El poder del arte como punto de encuentro, el poder del arte como lugar en el que podemos ser creativos, y es uno de los elementos, a mi parecer, que también nos hace falta como sociedad. El encontrarnos el uno con el otro, el poder encontrar esos lugares, y yo creo que los lugares del patrimonio son, en el que se puede realmente soñar y dialogar, pensar en lo que hemos sido y en lo que queremos ser y en lo que somos. Al final hemos visto 3 formas muy distintas de acercarse al patrimonio. 3 formas que no encajan demasiado con ese tópico del que hablábamos al principio, aunque tampoco lo borran del mapa, porque aquí nadie responde por toda una generación. Lo que se han hecho es dejarnos algunas preguntas sobre cómo miramos las ruinas, sobre las formas que hay de implicarse, de arraigarnos y de conectar emocionalmente con el arte, con lo patrimonial. Pues mira, no es poca cosa. No sé tú, pero por mi parte acabo este capítulo bastante satisfecho. La verdad es que yo también, sobre todo con la idea de que no todo está perdido. La Memoria en Ruinas es una producción del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. José María Sadia es codirector y se ha encargado de la documentación y las entrevistas. Andrea Morán ha escrito los guiones y ha realizado la producción. Ambos han viajado por España durante semanas grabando esta serie. La edición es de Andrea Morán y Sara Cuesta. El montaje es de Pedro Nogales. Yes We Cast ha realizado el diseño sonoro y las grabaciones en los estudios Goodit. Izaskun Pérez es codirectora y productora ejecutiva. Queremos dar las gracias a Pedro Francisco Moreno. La Memoria en Ruinas es un podcast realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.